بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hemos tenido una pausa algo prolongada, no nos vemos desde el año pasado. Hemos tenido una pausa de un par de semanas debido a asuntos de salud, asuntos que nos tocó atender, pero alhamdulillah estamos de regreso. Quiero Allah subhanahu wa ta'ala darnos y permitirnos siempre tener la constancia en la búsqueda del conocimiento. Quiero Allah subhanahu wa ta'ala recompensarles enormemente a cada uno de ustedes por esa constante búsqueda, por la paciencia en la búsqueda del conocimiento. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite un camino hacia el paraíso, ya que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah le facilite a cada uno de nosotros un camino hacia el paraíso cada vez que emprendamos un camino en búsqueda del conocimiento. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes a una transmisión más, continuando con nuestro curso de estudios islámicos. Primero que nada, como dije hace un momento, les agradezco la constancia, les agradezco la paciencia en la búsqueda del conocimiento, y a su vez les invoco a seguir teniendo la misma paciencia o un poco más. ¿Paciencia para qué? Paciencia para lograr esa constancia, paciencia para permanecer en la búsqueda del conocimiento. Muchas veces hemos visto que iniciamos el curso con 10, con 15 y terminamos el curso con 2 o con 3. Entonces, ¿por qué? Porque se requiere de paciencia para lograr las cosas. Se requiere de paciencia para ser constante en la búsqueda del conocimiento. El ceder un poco de nuestro tiempo para buscar ese conocimiento que al fin y al cabo nos va a beneficiar a nosotros tanto en esta vida como en la vida eterna. La búsqueda del conocimiento, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es obligatoria desde la cuna hasta la tumba. Entonces, hermanos, continuando con nuestra serie de estudios islámicos del nivel intermedio en el cual nosotros nos encontramos en esta ocasión, y con la clase número 6 de estudios islámicos nivel intermedio, nivel 2. Hoy nos toca hablar del tafsir de Sura Al-Qari'ah. El tafsir de Sura Al-Qari'ah. Bismillahirrahman. Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán: Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Alhamdulillah. Disculpen. Allah Azza wa Jal dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Esta es la sura Al-Qari'ah. Y Allah subhanahu wa ta'ala, empezando por la sura, vamos a hablar de Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona en esta sura sucesos sobre la hora final. Sucesos sobre la hora final. Cómo será la situación ante la llegada de la hora final. Ya entrando de lleno en lo que es la sura, empezando por el nombre de la sura, Al-Qari'ah literalmente significa una cosa que golpea o sacude. Al-Qari'ah, ¿sí? Una cosa que golpea, algo que sacude. Literalmente en la lengua árabe significa algo que sacude o golpea. Los árabes de hecho suelen decir el Qari'ah golpeó. Es decir, el Qari'ah ha sacudido. El Qari'ah ha sacudido. Entonces, ¿por qué? Eso es cuando dicen esto cada vez que ocurrió un desastre. Cada vez que ocurrió un desastre en la lengua árabe o es costumbre entre los árabes decir al-Qari'ah golpeó. Y es que vuelvo a repetir, literalmente la palabra Qari'ah significa algo que golpea, algo que sacude. Hay diferentes opiniones sobre si esta sura tiene 10 u 11 ayat. Existe una diferencia de opiniones entre los mufassirun, entre la gente de los ulama, los sabios del Corán, sobre si esta sura tiene 10 versículos o tiene 11 versículos. ¿Sí? Sin embargo, algunos estudiosos consideran al primer y segundo versículo como uno solo. Entonces, algunos consideran que Al-Qari'ah es un solo versículo. Y algunos otros estudiosos, algunos eruditos, consideran que el primer versículo en realidad es Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. O sea, ambos son uno solo. Mientras que otro, como vuelvo a repetir, unos consideran que Al-Qari'ah es uno solo, es un solo versículo, y Mal-Qari'ah es el segundo versículo, mientras que otros consideran que es uno solo. Y en realidad los versículos del Sagrado Corán hay que tener en cuenta que no estaban enumerados. Los versículos del Sagrado Corán, hermanos, hay que tener en cuenta que no estaban enumerados. La numeración de los ayats, de los versículos del Corán, es algo que se da posteriormente, ¿sí? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitaba el Corán a sus compañeros tal como a él le era revelado, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la numeración de los versículos del Sagrado Corán, o la numeración en el Corán, no estaba en un principio, no estaba en lo que se conoce como los primeros manuscritos coránicos. En aquel manuscrito que se recopiló en tiempos de Abu Bakr, de lo que ya hemos hablado antes en el primer nivel, como Abu Bakr radiyallahu anh finalmente decide compilar el Sagrado Corán cuando Zayd ibn Thabit a él le encomendaron recopilar todo el Corán que estaba escrito en pieles, en maderas, etcétera, etcétera. Entonces, en los primeros manuscritos del Sagrado Corán, los versículos del Corán, las aleyas, no estaban enumeradas. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo había especificado. Él les había recitado a sus compañeros y les había ordenado escribirlos tal como a él lo recibió. Cuando él recibe el Sagrado Corán por parte de Jibril alayhi salam y le dice Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Entonces, él, tal como lo escucha, se lo recita a sus compañeros. Y así con todo el Sagrado Corán. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam no especificó si Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah era un versículo o dos versículos. Ya eso es esfuerzo de los eruditos en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Esfuerzo de los eruditos, ¿sí? Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no había especificado la numeración de los versículos. El único capítulo del Sagrado Corán que el profeta sallallahu alaihi wasallam especificó el número de sus versículos es Sura Al-Fatiha.
Solo en Sura Al-Fatiha el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijo tantos números tiene esta sura. En cuanto al lugar de la revelación, Sura Al-Qari'ah fue revelada después de la Sura Quraysh, una sura de la que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, Sura Al-Qari'ah es revelada después de la Sura Quraysh, que es la Sura 106 en el orden del Corán, ¿sí? Y se transmitió que Ibn Abbas radiyallahu anh dijo: Sura Al-Qari'ah fue revelada en Mecca, en la Meca. Entonces, ante esto se considera a Sura Al-Qari'ah como una sura maquí. Ya hemos explicado antes en unas clases anteriores también que la revelación se divide en la revelación maquí, que fue la revelación que se dio en la Meca, y que se conoce como mequí a toda revelación que fue, valga la redundancia, que fue revelada antes de la emigración del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina, ya sea que haya sido revelada en la misma Meca, en la Meca misma, o en los alrededores de la Meca, pero fue antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam emigrara a la ciudad de Medina. Ya cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam emigra a la ciudad de Medina, las revelaciones que le llegan a partir de ese momento son consideradas medinenses, ¿sí? En cuanto a las razones de la revelación, Sura Al-Qari'ah, hermanos, describe, como dije hace un momento, algunas escenas del día de la resurrección, algunas escenas de la última hora, algunos asuntos que tendrán lugar como antesala al día del levantamiento, hermanos. Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. El día que veas a los humanos, dice Allah en esta sura, y lo vamos a mencionar más adelante, el día que veas a los seres humanos andar como si estuviesen perdidos, tal como hacen las mariposas que van de un lado para otro, así. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta sura algunos de los asuntos del día que tendrán lugar el día de la resurrección y que atravesarán los paganos de la Meca y la humanidad en general, ¿sí? Los paganos de la Meca porque Allah subhanahu wa ta'ala hace referencia a ellos en esta sura, pero en general también a la humanidad entera. El último día, el día del juicio final, vendrá cuando los hombres, es decir, cuando los seres humanos menos se lo esperen. A pesar de que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó las señales y dijo que el día del juicio final llegará un viernes y así y así, el día del juicio final llegará cuando los seres humanos menos se lo esperen, porque estarán siendo tan negligentes, estarán tan ocupados en los asuntos mundanos que el día del juicio final los va a sorprender. Y entonces llegará de tal manera que los sacudirá, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice Al-Qari'ah, cuando todo se sacuda, Mal-Qari'ah, ¿sí? El día aterrador, el día en el que se sacuda todo tremendamente, que la gente quede aterrada. Entonces, he allí la relación del nombre Al-Qari'ah con la sura y con los sucesos que tendrán lugar el día del juicio final. En cuanto a los dos primeros versículos, vamos a llamar versículo 1 y 2 o versículo 1, dependiendo según lo que han dicho los eruditos. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Allah Azza wa Jal dice el día aterrador, un día en el que todo se va a estremecer. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice Al-Qari'ah y luego pregunta Mal-Qari'ah. Allah subhanahu wa ta'ala dice el día aterrador, deja claro que será un día aterrador, pero para que el ser humano, para que el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala se ponga a reflexionar, Allah subhanahu wa ta'ala enseguida le pregunta Mal-Qari'ah. ¿Y qué te hará entender qué es el día aterrador? El día aterrador, pero ¿qué es el día aterrador? Presta atención, oh siervo mío, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Presta atención, ¿y qué es el día aterrador? En esta sura, hermanos,
Allah subhanahu wa ta'ala toma el término al-Qari'a, la conmoción, lo que va a estremecer, y lo usa para generar sorpresa, ¿sí? Para generar sorpresa, para generar preocupación, para generar temor, de hecho. Porque cuando uno reflexiona en los sucesos que tendrán lugar con la llegada del día del juicio final, es realmente para preocuparse, es realmente para sentir temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que ese día, cuando todos acudan a los distintos profetas a pedir que intercedan por ellos, todos los profetas dirán: no, hoy mi Señor está tan enojado como no lo estuvo antes. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala menciona todos estos sucesos para causar preocupación, para generar sorpresa, para generar temor, para que su siervo reflexione en la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, cómo Él puede hacer que todo se acabe en un instante y que ya es momento de que vuelva a su Señor. Entonces, esto era muy importante en la Meca. ¿Por qué era muy importante? Era muy importante en la Meca en los primeros años de la misión, en los primeros años del Islam, en los primeros años del mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque los paganos, los idólatras, ellos no querían escuchar el Corán, detestaban escuchar el Corán. Entonces, como no querían escuchar el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, para causar sorpresa, preocupación y temor en ellos, es que utiliza estas palabras: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. El día aterrador, el día estremecedor. ¿Y qué te hará? ¿Y qué es el día aterrador? Y luego pregunta: ¿y qué te hará entender lo que es el día aterrador? Es decir, preocúpate que los sucesos que vienen con este día son realmente estremecedores. Son realmente estremecedores. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¿y qué te hará comprender la magnitud del día estremecedor, del día aterrador? Allah subhanahu wa ta'ala pregunta esto. Si los idólatras en la Meca no querían escuchar del Corán, Allah les envía suras pequeñas con versículos pequeños para captar su atención en un instante. No envía suras grandes ni con versículos extensos, no, sino versículos cortos, con palabras cortas para captar su atención. Al-Qari'ah, y los paganos escuchando Al-Qari'ah, el estremecedor, el día estremecedor, el día aterrador. ¿Qué es esto? Mal-Qari'ah, y así. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala, ese es la sabiduría, ese es el objetivo detrás de estos versículos. Allah subhanahu wa ta'ala captando la atención de los paganos en la Meca y en general vuelvo a repetir, en general de la humanidad entera. Allah subhanahu wa ta'ala formula una pregunta retórica sobre Al-Qari'ah. ¿Para qué? Para incrementar. Si ya en el primer y segundo versículo dice el día aterrador, ¿y qué es el día aterrador? Ahora hace una pregunta retórica para dar más énfasis a la pregunta, ¿sí? Para incrementar la curiosidad en la mente, para captar mayor atención de esos idólatras que rechazaban el Sagrado Corán. Lo hace para decir que Al-Qari'ah está lejísimos de las posibilidades del ser humano para comprenderla. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala les dice en el primer y segundo versículo: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, el día aterrador. ¿Qué es el día aterrador? Y la tercera pregunta, o el tercer versículo, que es la segunda pregunta, la pregunta ya es retórica. ¿Y qué te hará comprender exactamente lo que es el día aterrador? Es decir, por más que intentes hacerte una idea de lo aterrador que podrá ser ese día, no vas a poder lograrlo. ¿Y qué podrá hacerte entender lo aterrador que sería? Por más que intentes lo que intentes, por más imagen aterradora que te hagas en tu mente, Al-Qari'ah será mucho más estremecedor.
no hay nada que pueda hacerte entender lo estremecedor que será la llegada del día del juicio final. Eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en este versículo. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Allah subhanahu wa ta'ala dice, ese día los hombres, es decir, los seres humanos, parecerán mariposas dispersas, sin saber a dónde ir. ¿Han visto cuando las mariposas vuelan así? Van por todos lados volando, por aquí y por allá. Entonces, así, en la misma situación estarán los seres humanos el día del juicio final. En la misma situación estarán los seres humanos sin saber a dónde ir. Estarán dispersos por aquí y por allá sin saber a dónde ir. Al-Qari'ah, hermanos, es un día cuando toda la humanidad estará dispersa por todas partes. Todos estarán desubicados, todos estarán acongojados, preocupados, todos estarán estremecidos, todos estarán con temor, nadie podrá atender a nadie, nadie sabrá a dónde acudir, de tal manera que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en otra sura del Corán: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, el día en el que todo hombre, en el que toda persona se desentienda de su hermano. Estarán tan dispersos como mariposas andando de un lugar para otro que se desentenderán de su hermano. Toda persona se va a desentender de su propio hermano. Yo pregunto en esta vida, ¿quién se desentiende de su hermano? Nadie. Pero el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala dice: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, el día en el que toda persona se desentienda de su hermano. Yo no podré hacer nada por ti, déjame, tengo mis propios asuntos. Pero allí no queda. Allah subhanahu wa ta'ala sigue diciendo y dice: wa ummihi wa abihi, y se desentienda también de su padre y de su madre. Y allí no queda. Y dice también: wa sahibatihi wa banihi, y se desentienda también de su cónyuge y de sus hijos. Ese día no verá por nadie más. Ese día buscará en alguien más la salvación. Ese día buscará que alguien interceda por él. Y Allah subhanahu wa ta'ala sigue diciendo, y en el siguiente versículo dice: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, y dice: لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ese día toda persona tendrá un asunto que le ocupa. Ese día todos estarán preocupados, atemorizados, acongojados, preocupados, etcétera, etcétera, sobre su situación particular. Y es en ese momento cuando los seres humanos estarán dispersos como mariposas. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ, el día en el que veas a las personas dispersas andando por todos lados, tal cual las mariposas, ¿sí? Tal como las mariposas. Aisha, radiyallahu anha, que Allah esté complacido con ella, narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la humanidad se juntará desnuda el día del juicio final. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, según narró Aisha, la humanidad se juntará desnuda, con los pies descalzos e incircuncisa, es decir, nadie tendrá circuncisión en ese día, nadie. Y Aisha radiyallahu anha preguntó: mensajero de Allah, ¿se verán los hombres y las mujeres entre sí? Es decir, ¿se verá la desnudez de todos? ¿Vamos a quedar expuestos ante los demás? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ya Aisha, o Aisha, le dijo. El profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió diciéndole: oh Aisha, las circunstancias en ese día serán tan terribles que ninguno mirará a los demás. La gente estará tan metida en su propia situación, hermanos, que no habrá espacio, no habrá lugar, no habrá preocupación, no habrá mente, no habrá chance alguna de que alguien esté preocupado por la desnudez del otro. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ese día
la humanidad se juntará desnuda, descalzos e incircuncisos. Y Aisha diciéndole, mensajero de Allah, y entre los hombres y las mujeres nos vamos a ver ese día, vamos a quedar expuestos entre nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, oh Aisha, el asunto, la realidad, la circunstancia de ese día está muy por encima de que la gente se preocupe por la desnudez del otro. Está mucho más allá. Hermanos, es un día para que realmente nos pongamos a reflexionar desde ya. No es mañana, no es pasado, no es la semana que viene, hermanos. Es ya. Es ya. Ya mismo yo tengo que empezar a preocuparme y a prepararme para ese día. Desde ya. En una ocasión, un hombre le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, mensajero de Allah, ¿cuándo será la hora? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo primero que le dijo, en vez de decirle cuándo será la hora y que valga la mención, el profeta sallallahu alaihi wasallam no sabía ni sabe cuándo será la hora del día del juicio final. De hecho, cuando Jibril le preguntó en otro hadith cuándo será la hora, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el preguntado, es decir, yo, no sabe más que de ella, no sabe más de la hora que el que pregunta. Entonces, cuando este hombre le dijo, mensajero de Allah, ¿cuándo será la hora del día del juicio? ¿Cuándo llegará? El profeta sallallahu alaihi wasallam no le respondió cuándo será la hora. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿y qué has preparado para ello? Entonces, hermanos, hermanas, es ahora cuando cada uno de nosotros tiene que empezar a prepararse para ese día. Prepararse para el día en el que tenga que pararse frente a su Señor y no habrá intermediarios entre él y su Señor. Ese día no habrá intermediarios, no habrá intérpretes, no habrá nadie que interceda por ti entre tu Señor y tú. Nadie, excepto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quien pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que le permita que interceda por nosotros. ¿Cómo podemos hacer que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cómo podemos lograr la intercesión del profeta sallallahu alaihi wasallam? A través de varias cosas. Una de ellas, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien escucha el adán y repite lo que dice el muaddin, y luego al finalizar el adán dice, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tammat as-salati al-qa'ima ati Muhammad al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Oh Señor de este completo llamado y de la oración que se va a realizar, concédele al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la estancia y el lugar honrado que tú le has prometido. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien haga eso, yo intercederé por él el día del juicio final. Entonces, hermanos, la gente estará tan asustada ese día que se bañarán en sudor. Literalmente, el sol estará, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el sol estará sobre nuestras cabezas. Imagínense ahora, nos morimos de calor, aquí en esta temporada que estamos, temporada de verano, nos morimos de calor estando el sol a la distancia que está. Imagínense ese día donde el sol estará sobre nuestras cabezas y no habrá sombra para nadie, excepto para 7 tipos de personas, que son las personas mencionadas en el hadith, que tendrán sombra bajo el trono de Allah subhanahu wa ta'ala, el joven que pasa su juventud en el recuerdo de Allah, aquellos que se aman y que se juntan y se separan por amor a Allah, entre otros, ¿no? Omar radiyallahu an, Omar ibn al-Khattab, relató con respecto a este versículo el día en el que los hombres, el día en el que comparecerán los hombres ante el Señor del universo. ¿Sí? Sobre este versículo, Omar ibn al-Khattab dijo o mencionó que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ellos estarán sumergidos en sudor hasta la mitad de sus orejas. Imagínense. Omar ibn al-Khattab, vuelvo a repetir, mencionó que el profeta sallallahu alaihi wasallam, explicando el aya que dice, el día en el que comparecerán los hombres ante el Señor del universo, Yawma yaqumun nas li rabbil alamin, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo,
ellos, es decir, los seres humanos, estarán sumergidos en sudor hasta la mitad de sus orejas. Y Miqdad ibn Aswad narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: el día de la resurrección, el sol estará tan cerca de la gente que solamente habrá una milla de distancia entre ellos. El sol estará tan cerca de la gente que solo habrá una milla de distancia entre ellos, es decir, entre el sol y la humanidad. La gente estará sumergida en sudor de acuerdo a sus obras. Algunos, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y aquí lo menciona a detalle y dice, algunos hasta arriba de sus rodillas, otros hasta arriba de su cintura, y algunos tendrán una brida de transpiración. Y mientras decía esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam señaló su boca. Entonces, hermanos, imagínense cómo será la situación el día del juicio final. Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, el día en el que los seres humanos parezcan mariposas dispersas yendo por aquí y por allá. Wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush, y cuando las montañas parezcan copos de lana cardada. Cuando las montañas, las tremendas montañas que nosotros vemos, ese día parezcan copos de lana cardada. ¿Sí? Ese día la tierra se volverá irreconocible. La tierra tal como la vemos hoy en día no volverá a ser igual. No volverá a ser igual. La tierra será distinta, la tierra cambiará. Las montañas se vendrán abajo. Las montañas se verán abajo, hermanos. No quedarán como esas enormes creaciones de Dios que vemos ante nuestros ojos, las montañas, una más grande que otra, de colores, una más sorprendente que otra, una más inmensa que otra. Ese día las montañas se vendrán abajo. Ese día las montañas parecerán, tal como dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Ese día las montañas parecerán copos de lana cardada. ¿Okay? Entonces las características de las montañas ese día cambiarán como si fuese el dibujo que realiza un niño, ¿sí? Un dibujo que realiza un niño, ¿sí? Su familiaridad, es decir, la familiaridad que nosotros tenemos con las montañas. Vuelvo a repetir, una montaña es una creación de Dios inmensa, y otras más inmensas que otras, otras más grandes que otras, otras más sorprendentes que otras. Ese día todo se vendrá abajo, todo cambiará, hermanos. Allah subhanahu wa ta'ala dice también el día en el que la tierra sea cambiada por otra. Y es que, vuelvo a repetir, la tierra como la conocemos ya no va a ser así. La tierra, Allah subhanahu wa ta'ala la cambiará por otra, cambiará su apariencia totalmente, así como también los cielos, dice Allah subhanahu wa ta'ala, así como también los cielos. Y dice también, será un mundo nuevo y extraño. Allah subhanahu wa ta'ala, dando algunos detalles en otros versículos del Sagrado Corán, dijo, cuando las montañas sean convertidas en polvo. Entonces imagínense todas esas montañas, y de hecho en algunas ocasiones se ha visto en las noticias que en algunos lugares las montañas se han venido abajo. En algunos lugares, montañas viniéndose abajo. Entonces imagínense ahora que pase lo mismo con todas las montañas del mundo en un solo momento, todo viniéndose abajo, todo convirtiéndose en polvo. Y no solo va a pasar eso con las montañas, va a pasar la tierra como tal, el mundo entero como tal va a cambiar. En otra parte del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala menciona cuando las estrellas se caigan, cuando el mar se salga. Todo cambiará, todo definitivamente cambiará. En otra parte del Corán, Allah alabado sea, dice, las montañas serán arrancadas y creerán que es un espejismo. La gente creerá que lo que está viendo es un espejismo, pero en realidad es la llegada del día del juicio final. Y las montañas caigan desintegradas y convirtiéndose en polvo esparcido. Otro versículo del Corán en el que Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona lo mismo. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
Y a continuación Allah subhanahu wa ta'ala dice: pero aquel cuyas buenas obras sean más pesadas que las malas, y en la balanza, recuerden que el día del juicio final, alhamdulillah, alhamdulillah, disculpe que estaba un poquito agripado. Después de que Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, el día en el que los seres humanos parezcan mariposas dispersas, yendo de un lado para otro. Wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush, y que las montañas parezcan copos de lana cardada, ¿sí? Que se vengan abajo, que se desintegren, que se conviertan en polvo. Ahora Allah subhanahu wa ta'ala nos dice lo que va a pasar con el ser humano cuando todo eso se dé, es decir, la situación del ser humano cuando ya llegó el día del juicio final. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, pero aquel cuyas buenas obras sean más pesadas en la balanza, el día del juicio final se pondrá una balanza real, una balanza celestial, llamémosle así, pero es una balanza real que Allah subhanahu wa ta'ala tendrá el día del juicio final, y en ella pesarán las acciones, las obras de la creación, de toda la creación, ¿sí? Desde el primero hasta el último de los seres humanos, todas sus obras serán pesadas ahí. Y aquel cuyas buenas obras sean más pesadas que las malas, gozará de una vida placentera. ¿En dónde? En el paraíso, obviamente. Esto es para aquel cuyas buenas obras, además de la fe, porque hay que dejar claro algo: las buenas obras no conducen a nada si no está acompañada del tawhid, de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, en el mensaje de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quien muera creyente, musulmán, y haya realizado buenas acciones, y sus buenas acciones pesen más que las malas, entonces le tocará una vida placentera en el paraíso. Porque aquella persona que muera sin el Islam, por más buenas obras que haya hecho, no le servirá de nada en la otra vida. No le servirá de nada en la otra vida. Su recompensa estará en este mundo, pero en la otra vida no tendrá nada para ella. Entonces, en este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala establece las reglas de cómo será el día del juicio final. Las reglas de cómo será el día del juicio final, cómo se pesarán las acciones, qué pasará si alguien pesa más sus buenas acciones o sus malas acciones, y quien pese más sus buenas acciones, ¿a dónde será su destino? Será su destino en el paraíso, y tendrá una vida placentera. El profeta sallallahu alaihi wasallam, según narró Aisha radiyallahu anha, dijo en una ocasión, es decir, Aisha radiyallahu anha se acordó del fuego, de todas las menciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo del fuego del infierno, y empezó a llorar. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿qué te hace llorar, Aisha? ¿Por qué estás llorando, Aisha? Y ella, la madre de los creyentes, radiyallahu anha, dijo: estaba pensando en el fuego y empecé a llorar, estaba pensando en el infierno y empecé a llorar. Y dijo: ¿recordarás a tu familia? El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, Aisha radiyallahu anha, diciéndole al profeta sallallahu alaihi wasallam, mensajero de Allah: ¿recordarás a tu esposa? ¿Recordarás a tu familia? El día de la resurrección, mensajero de Allah, ¿recordarás a tu esposa? Y ojo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo bien claro que de entre todos sus compañeros, la persona más amada por él era Abu Bakr radiyallahu anhu. Y la persona de entre las mujeres, de entre sus esposas, la más amada por él era Aisha radiyallahu anha. Y esta Aisha, la madre de nuestra madre radiyallahu anha, que Allah esté complacido con ella, le empezó a recordar el fuego del infierno, de todas las menciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, y empezó a llorar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Aisha, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa?
Y Aisha radiyallahu anha le dijo, mensajero de Allah, me acordé del fuego del infierno y empecé a llorar. ¿Será que ese día te acordarás de nosotros, mensajero de Allah? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente, hermanos. Hay 3 lugares donde ninguno recordará a nadie. Escuchen bien. El profeta sallallahu alaihi wasallam, respondiéndole a Aisha, quien le preguntó si se acordaría de ella en la otra vida, el profeta, es decir, el día del juicio final, el día de la resurrección, el día de la rendición de cuentas, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hay 3 lugares donde ninguno se acordará de nadie. Ninguno se acordará de nadie, hasta que sepan si sus obras son livianas o pesadas en la balanza. No se acordarán de nadie hasta que sepan si sus obras son livianas o pesadas en la balanza. Es decir, son sus buenas obras. Si sus buenas obras son livianas o son pesadas. Si sus buenas obras son pesadas, tal como dice esta aya, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, pero aquel cuyas buenas obras sean pesadas, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, él estará viviendo una vida placentera. Pero aquel cuyas buenas acciones sean livianas, quiere decir que las malas serán las más pesadas y le tocará algo distinto. ¿Qué le tocará? Allahu a'lam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hay 3 lugares donde ninguno se acordará de nadie, hasta que sepan si sus obras son livianas o pesadas en la balanza. 1. En el registro, hasta que se diga, ven y lee tu registro. Cuando se le haga entrega a todo ser humano, cuando se le haga entrega a todo ser humano su registro. Algunos, tal como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, algunos lo recibirán en la mano derecha y por delante, mientras que otros lo recibirán en la mano izquierda y por detrás. Eso indicará el buen destino o el mal destino que le espera a uno. Y ese día se sorprenderán. Y ese registro, hermanos, es el que se está dando ahora en vida de nosotros. El ángel de la derecha registrando todo lo bueno y el ángel de la izquierda registrando todo lo malo. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. No hay palabra que pronuncie sin que tenga alguien que lo esté chequeando. Los ángeles que están registrando todo, hermanos. Así que aquel que esté haciendo buenas acciones, que sepa que Allah subhanahu wa ta'ala no echa a perder la recompensa de los benefactores. Y todo está ahí escrito. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah no echa a perder la recompensa de los que hacen el bien. Y aquel que esté haciendo ghiba, aquel que esté haciendo namima, aquel que esté difamando, calumniando, murmurando, aquel que se haya venido desde muy lejos simplemente para andar creando división, creando fitna, para ir mandando audios, para ir mandando mensajes y destrozar a la comunidad, destrozar a sus hermanos, dividir a unos de otros y hacer el trabajo de shaitán y convirtiéndose en sí mismo él en un shaitán de entre los shayatín, que sepa y tenga bien claro que Allah subhanahu wa ta'ala le ha encomendado a estos dos escribir todo. Y el día del juicio final dirán, Ma hadha al-kitab, ¿qué libro es este? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. ¿Qué clase de libro es este? ¿Qué clase de registro es este? Que no hay cosa, por pequeña o grande que sea, que no esté registrada en este registro. A ese registro se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando le dice a Aisha, hay 3 lugares donde ninguno se acordará de nadie, hasta que sepan si sus obras sean livianas o pesadas en la balanza, en el registro, es decir, en el momento de recibir el registro, hasta que se diga ven y lee tu registro, y hasta que sepa si su registro caerá en su mano derecha o en su mano izquierda. Y el tercer lugar, en el puente del Sirat, cuando pretendan franquear el infierno. El Sirat, un puente que podrá ser muy ancho y extenso para los creyentes, como podrá ser
tan angosto, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, como el filo de una espada. Aquel que logre cruzar el puente del Sirat logrará la entrada al paraíso. En el camino, al cruzar ese puente, el infierno estará a la derecha y a la izquierda. El creyente pasará ese puente bien, mientras que el incrédulo, aquel cuyas obras fueron livianas, caerán al infierno o se les dificultará el cruce en el puente del Sirat. Y allí en ese lugar estará el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Oh Allah, salva mi nación, Ya Rabbi ummati ummati. Entonces en esos tres lugares, hermanos, cuando uno en la balanza, hasta saber si sus obras son pesadas o livianas, uno no se acordará de nadie. En el momento de recibir el registro de las buenas o malas acciones, uno no se acordará de nadie hasta saber si su registro lo recibirá en la mano derecha o en la mano izquierda. Y al cruzar el puente del Sirat, nadie se acordará de nadie hasta que finalmente haya logrado el puente, haya cruzado el puente. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه. Pero aquel cuyas buenas obras sean livianas en la balanza, es decir, no pesen nada, فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Pero aquel cuyas buenas obras sean livianas, su morada estará en el abismo del infierno, el Hawiya. Su morada será el infierno. Entonces, hermanos, si las malas obras del ser humano pesan más que las buenas, el paraíso no estará a su alcance. Y obviamente, como dice Allah en este versículo, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Su destino será el Hawiya, su destino será el fuego infernal. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. ¿Y qué te hará comprender lo que es el Hawiya? ¿Qué te hará comprender lo que es? Así como Allah subhanahu wa ta'ala nos mencionó al principio, Al-Qariya, Mal-Qariya, el día estremecedor. ¿Qué es el día estremecedor? Y luego vino la pregunta retórica, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ. ¿Y qué te hará realmente comprender lo que es el Qariya? No hay nada. Por más que te puedas imaginar lo estremecedor que será, no hay nada que pueda hacerte imaginar lo que verdaderamente, o hacerte ver lo que verdaderamente será, lo estremecedor que será el día del juicio final. En este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Pero quien sus buenas obras sean pocas, sean livianas, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Su morada será el Hawiya, su morada será el fuego infernal. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. ¿Y qué te hará comprender? ¿Qué te hará entender? ¿Qué te hará comprender lo que es el Hawiya? Es decir, no hay nada. Por más que te puedas imaginar, lo peor que te puedas imaginar, el peor de los fuegos, el fuego más ardiente que te puedas imaginar, no se compara en nada con lo que es el Hawiya. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Es el fuego abrasador, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Es el fuego abrasador. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, y ya con esto vamos llegando al final de la clase, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el fuego de este mundo, escuchen bien, hermanos, el fuego de este mundo es 70 veces menor que el fuego del infierno. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el fuego de este mundo es 70 veces menor que el fuego del infierno. 70 veces menor que el fuego del infierno. Alguien le preguntó, le dijo: mensajero de Allah, ¿el fuego de este mundo sería suficiente para torturar a los incrédulos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el fuego del infierno es 69 veces más caliente aún. Imagínense, hermanos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el fuego de este mundo es 70 veces menor
que el fuego del infierno. Y un hombre dijo, pero mensajero de Allah, el fuego de este mundo sería suficiente para torturar a un incrédulo, no se necesitaría de más. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, pues imagínate, el fuego del infierno es 69 veces más ardiente que el fuego de este mundo. Fíjense, hermanos, es realmente para que cada uno de nosotros se diga a sí mismo, ya es hora de prepararme para ese día, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam también ha dicho, Allah subhanahu wa ta'ala le dirá a aquella persona con el menor castigo, escuchen bien, Allah subhanahu wa ta'ala le dirá a la persona con el menor castigo en el fuego del infierno, si tú poseyeras, escuchen bien, si tú poseyeras todo cuanto existe en la tierra, ¿lo usarías para salvarte del fuego? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que Allah subhanahu wa ta'ala se está dirigiendo a la persona con el menor castigo. Si tú tuvieras todo cuanto existe en la tierra, ¿lo utilizarías para salvarte del fuego? Y él responderá, sí. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dirá, y escuchen bien, hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala le dirá, yo pretendía mucho menos que eso. Yo no te pedía toda la tierra para librarte de esto. Yo pretendía mucho menos que eso de ti mientras estabas en la tierra. Yo lo único que te pedía era el tawhid, hermanos. Fíjense bien. Y Allah subhanahu wa ta'ala se está dirigiendo aquí al que, vuelvo a repetir porque es importantísimo, al que tiene el más liviano de los castigos. Si tú poseyeras todo cuanto hay en la tierra para librarte del fuego, ¿lo utilizarías? Y él dirá, sí, Señor mío, sí lo utilizaría. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo, yo pretendía de ti mucho menos que eso cuando estabas en la tierra. Lo único que pretendía de ti era que no adores a nada ni nadie más que a mí. Y por eso es que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, protéjanse ustedes mismos del fuego, aunque sea con el peso de la mitad del carozo de un dátil. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, protéjanse del fuego, aunque sea con la mitad de un dátil. ¿Sí? Es decir, aunque sea con la mitad de un dátil, dándolo en caridad. Protégete del fuego haciendo caridad. Así que, hermanos y hermanas, no menospreciemos la caridad. Por chiquito que sea, hagamos caridad, pero que siempre esa caridad sea sincera. No esperemos nunca el agradecimiento de nadie. Y esa es una caridad sincera. Y la caridad es un medio para lograr la salvación del fuego del infierno. Y quien no tenga eso, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, debería hacerlo diciendo una palabra buena y agradable. Así que háblale bien a tu hermano, háblale bien a tu hermana, sonríele a tu hermano, todo eso es caridad. Decir alhamdulillah es caridad, decir subhanallah es caridad, decir Allahu Akbar es caridad, decir la ilaha illallah es caridad, decir la hawla wa la quwwata illa billah es caridad. Todo eso es caridad, hermanos, caridad para nosotros mismos, que nos va a servir de mucho el día del juicio final. Barakallahu fikum, hermanos, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Espero que la clase haya sido de beneficio para todos nosotros, que nos permita, clases como esta nos permita a todos y a cada uno de nosotros mejorar cada día como musulmanes, entender nuestro din, ponerlo en práctica. Y como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que acabamos de leer, busquemos la protección del fuego, aunque sea dando en caridad la mitad de un dátil. Barakallahu fikum, hermanos, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.